Ministerio Bíblico La Voz de Jesucristo. Una de las cosas que más nos inquietan a todos nosotros es empezar un tiempo, empezar un ciclo, empezar un año. Yo no sé usted si de pronto le habrá pasado como a mí que empezar algo le da mucha angustia, y específicamente este año empezarlo para mí fue de gran angustia porque no sabía qué me iba a enfrentar. Hubo muchas dificultades el año pasado, y yo me imagino que ustedes también pasaron por bastantes dificultades, y uno al enfrentarse a un nuevo año piensa, Dios mío, ¿y este año cómo va a estar? Entonces, la palabra que vamos a mirar el día de hoy tiene que ver precisamente con esto: buscar el respaldo de Dios. Y vamos a ir a la Biblia, al segundo libro de Crónicas. Vamos a empezar, es una porción bastante larga, no la vamos a abordar todo, lo invito para que lean en su casa el texto completo, pero en ese texto vamos a tomar algunos apartes que nos van a ayudar a mirar un poco lo que representa la vida de un hombre llamado Josafat, un hombre que a mi juicio podríamos denominarlo un buen modelo cristiano desde el Antiguo Testamento, aunque Josafat no fue cristiano, pero sí fue un hombre que se entregó al Señor y vivió de acuerdo al propósito de Dios. Y les voy a invitar para que antes de empezar a leer el texto, bueno, empecemos a leer el texto, les invito para que miremos en el capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Capítulo 17, versos 3 y 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versos 3 y 4. Amado Carlos Llano, por favor, nos colaboras. 17, 3 y 4. Sí. De Crónicas. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo por los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Amén. Entonces, aquí hay una primera descripción de quién es este hombre, Josafat, un rey, y vamos a contextualizarnos un poco en el momento histórico. Está Israel dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llama Israel y el reino del norte se llama Judá. Y el Josafat del cual estamos hablando es el reino del sur, del reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y recordemos que los reyes del norte, los de Israel, todos, absolutamente todos hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y en el reino del sur, algunos hicieron lo bueno a los ojos del Señor. Josafat fue uno de los que marcó la diferencia en cuanto a la manera de reinar de acuerdo al modelo que Dios había establecido para su pueblo. Pero vamos a ver las características de este hombre llamado Josafat, declarado como un administrador piadoso. Josafat también encontramos la historia de él en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, del verso 41 al 50. Es el cuarto rey de Judá, hijo y sucesor de Asa. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, estaba jovencito. Reinó 25 años a partir del año 871 a.C. Y yo me imagino que para durar tanto tiempo tenía que ser un hombre brillante, porque usted está al frente de algo por 25 años, significa que usted tiene que ser una persona brillante. Y este hombre reinó tanto tiempo. Quitó los lugares altos de adoración pagana y le enseñó al pueblo la ley del Señor. Recordemos que en esta época
El pueblo de Israel y el pueblo de Judá estaban seriamente asediados por comunidades paganas que les estaban influenciando por medio de sus creencias paganas, entre ellas los Baales. Y el pueblo del común, el pueblo judío, el pueblo israelita del común, no entendía la diferencia entre el Dios que los había sacado de Egipto y esas imágenes o esos dioses que tenían los pueblos paganos. Y por eso había muchas montañas, muchos lugares donde había lugares de adoración a esas divinidades paganas. Josafat, cuando se dio cuenta de esto, una de las primeras cosas que hizo fue quitar todos esos lugares de culto. Pero no bastaba solamente con quitar eso, porque lo que está en el corazón es lo más complicado. Y por eso él se propuso la meta de empezar a formar al pueblo en la ley del Señor. Se alió con Acab y Ocosías, dos reyes de Israel, por lo cual fue reprendido por los profetas. Dos de los más grandes errores que tuvo este hombre, sabiendo que estos dos hombres, Acab y Ocosías, eran hombres que, a pesar de ser de la familia o del pueblo de Israel, tenían su corazón entregado a los Baales y entregado a la idolatría. Josafat muere alrededor del año 850 a.C. Le sigue su hijo Joram en el trono. Y su reinado fue marcado por reformas religiosas, prosperidad política y relaciones amistosas con Israel. Cabe anotar aquí que dentro de la prosperidad política hay un dato curioso, y es que sus enemigos le traían presentes, le traían regalos. Y esto es algo curioso porque yo no he visto el primer enemigo que me traiga mis regalos. Yo no sé si usted le ha tocado que llegue su enemigo con regalos. Pero más adelante vamos a mirar por qué estos enemigos estaban trayendo regalos a la vida de este pueblo. Y vamos a empezar entonces a mirar en la primera parte de esta prédica qué es, de acuerdo al modelo de Josafat, la piedad de un creyente. Hace 8 días la pastora Sonia nos compartía el concepto de piedad, que tiene que ver con la vida espiritual entregada al Señor. Tiene que ver con la disposición que tengamos hacia el Señor. No es una simple vida religiosa, no es una simple acción religiosa, puntual, que yo voy a un culto religiosamente cada 8 días, la vida del culto y eso no es una vida de piedad, eso es una vida religiosa. La vida de piedad tiene que ver con varios aspectos, pero voy a resaltar solamente 3 aspectos que Josafat está viendo muy puntualmente hablando. Y en el capítulo 17, en el verso 3 y en el verso 4, y lo voy a leer nuevamente en favor de ustedes, hermanos, dice: y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Más adelante en el versículo 6, la primera parte dice: y se animó su corazón en los caminos del Señor. Y el primer aspecto que todo creyente debe tener, la piedad de todo creyente debe ser este: debemos tener celo por el Señor. ¿Qué significa tener celo? No es lo mismo que cuando el esposo o la esposa celan al cónyuge, no, eso es otra cosa. Celo por el Señor tiene que ver con el deseo ardiente de buscar al Señor, las ganas profundas de estar con el Señor, de buscar su palabra, de leerla, de estudiarla. Que cada parte de mi vida esté marcada por el Señor, a tal punto de que la gente nos identifique, negativa o positivamente, pero que nos identifique, porque estamos con el Señor. Porque estamos siguiendo al Dios que nos ha creado, al Dios que nos ha otorgado la vida y al Dios que nos ha salvado, nos ha dado la vida eterna. Este hombre, Josafat, anduvo en los mandamientos del Señor con ánimo de corazón,
anduvo fiel a la palabra de Dios, no se desanimó frente a las circunstancias, por el contrario, siempre buscó la guía del Señor. Un segundo aspecto, ya sabemos que es el celo del Señor, pero un segundo aspecto importantísimo que encontramos en la vida de Josafat tiene que ver con pregonar la palabra de Dios. Y le invito para que miremos en el capítulo 17, el verso 7 y el verso 9. Pastor, por favor, nos lees. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Amén. Entonces, miremos que uno de los componentes claves de la piedad del buen creyente tiene que ver con el compartir la palabra, con el enseñar la palabra. A veces enseñamos cosas que son muy interesantes, sabiduría del mundo, pero nos dejamos a un lado por pena, no sé si de pronto por vergüenza, la palabra de Dios. Y lo que deberíamos de hacer nosotros como creyentes durante todo el tiempo que tengamos de vida es poner primero la palabra de Dios para enseñar a los demás, creyentes o inconversos, eso no importa. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y lo que ha de hablar, lo ha de hablar con la autoridad de Dios. Y lo que hace Josafat precisamente es enseñarle a este pueblo duro de corazón, idólatra y tal vez desviado, que lo que ellos estaban haciendo estaba mal, y que lo que ellos tenían que hacer era mirar a Dios desde la perspectiva de su palabra y desde los mandatos que Él había establecido para que este pueblo fuera un pueblo santo, un pueblo para el Señor. Hasta aquí me llama la atención ver cómo se conecta esto que estamos diciendo con lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Marcos. Y le invito que sin perder este texto vayamos al libro de Marcos en el capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y le voy a pedir por favor al hermano Gustavo que nos lea el verso 15 y 16. Capítulo 16, verso 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Amén. Entonces hay una cualidad aquí interesante del predicar la palabra y del pregonar la palabra, y es que esta situación ayuda a que las personas se salven. El pueblo israelita se salvó, bueno, hablemos del pueblo judío, el pueblo que estaba gobernando Josafat. El pueblo de Judá se salvó de ataques feroces por estar pegados a la palabra del Señor. Porque Josafat, como cabeza de la nación, se aferró a los mandatos y a las promesas del Señor. Porque no puso sus ojos en sus fuerzas, en su ejército, en su riqueza, en su gloria, en su honor, porque puso sus ojos en el Señor. Y una de las cosas importantes es que se preocupó muchísimo, muchísimo, porque el pueblo fuera instruido en la palabra. Estamos siendo en este año desafiados todos nosotros a estudiar más la palabra del Señor, a prepararnos más en este asunto, porque ustedes bien saben que estamos siendo enfrentados y confrontados con falsas doctrinas que están llegando por televisión, medios de comunicación, sobre la misma palabra, pero totalmente tergiversada. Y es una lucha que tenemos que emprender como creyentes ahora mismo, desde ya. Y vamos a mirar un tercer aspecto que tiene que ver con esa piedad del creyente. El primero es tener celo por el Señor, el segundo es pregonar la palabra de Dios, y el tercero, exhortar a los suyos para andar en los caminos del Señor. En el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas, en el versículo 4, dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo,
monte de Efraín, y los conducía el Señor al Señor, el Dios de sus padres. Era una insistencia constante. Era una insistencia que no paraba. Era una insistencia que donde iba les animaba, les exhortaba: vamos, caminemos en función del Señor, animémonos a andar en la ley de Dios, busquemos al Señor. Era algo que estaba dentro de su esencia, algo que todo cristiano que somos nosotros deberíamos de tener. Deberíamos de ser insistentes con la palabra, insistentes con la obra de Dios. No porque no podamos hacerlo, sino porque cuando lo hacemos, esto va a marcar huella en los demás, creyentes o no creyentes. Y yo sé que para nosotros, y muchos hemos tenido la misma lucha, sobre todo los que tenemos familia y conversa, de predicarles y que después lo estén haciendo a un lado, lo estén rechazando y lo estén poniendo a un lado. Pero en esa tarea no podemos claudicar, no podemos parar, no podemos dejarnos vencer por el no de las otras personas. Al contrario, tenemos que levantarnos y seguir y continuar, porque de todas las personas a las cuales le compartamos esa palabra, le compartamos la salvación, el mensaje de la salvación, probablemente una o dos se salvarán, muy seguramente ahora sí. Y si seguimos insistiendo, muchas más personas llegarán a los pies de Cristo. Amén. Ministerio Bíblico, la voz de Jesucristo. Entonces, aquí hay un elemento interesante, la exhortación, que tiene que ser no solamente con el vivir la palabra, sino también con el vivir una fe limpia, una fe íntegra, una fe de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los mandatos de Dios. Porque es muy complicado cuando nosotros predicamos la palabra, pero no propendemos o no buscamos que esas personas busquen una vida limpia, una vida en santidad. Debido a que termina siendo, como lo dice el Evangelio, cuando habla de la parábola de la semilla, terminamos tirando la semilla a tierra estéril. Y esa no es la idea. La idea es sembrar, y sembrar en buena tierra. Y yo sé que muchas personas son buena tierra para sembrar la palabra, pero tenemos que ser insistentes en esto. Es así como describimos entonces la piedad de un creyente. El hombre o la mujer que quiera estar de acuerdo al propósito, al modelo de Dios, tiene que guardar por lo menos estos tres aspectos, y que tienen también que ver con aspectos que más adelante nos van a permitir tener victorias en las batallas que enfrentamos día a día. Pero no solamente basta con esto, no solamente basta con el hecho de yo decir, bueno, yo creo en Dios, pregono la palabra, yo exhorto a mi familia. Hay una situación que tenemos que empezar a manejar, y es en los momentos de dificultades o en los momentos de adversidades, ¿cómo estamos respondiendo? Porque ustedes y yo, ahí no hay que decir absolutamente nada distinto, somos humanos y nos equivocamos. Y como seres humanos, lo más probable es que muchas veces la carne tome decisiones equivocadas. Y generalmente el 100% de las decisiones que tomamos en la carne son equivocadas o pueden fallar. Porque son decisiones que las tomamos en las emociones, en el desespero, en el momentico, en el quiero una respuesta ya, quiero solucionar esto ya, quiero analizar esto ya. Y no hacemos lo que debemos hacer como todo creyente, y es ir primero a la presencia de Dios y consultar y pedir dirección al que tiene las respuestas y al que tiene la solución del problema. Por esto vamos a mirar entonces la actitud del creyente,
no solamente de su piedad, sino también de esas circunstancias adversas, tomando como modelo a Josafat. Les voy a invitar para que vayamos a la palabra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18, en el verso 31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ese es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. A Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Amén. Entonces, pongamos a Josafat en contexto. En el capítulo 18, recuerde que Josafat tomó la mala decisión de emparentarse con Acab, rey de Israel, va y lo visita, y en medio de la visita, Acab le propone: vamos a la guerra, vamos a destruir los sitios en Ramón de Galaad. Y Josafat se dispone para ir a la guerra. Hay un asunto dentro del capítulo 18 que me llama mucho la atención, y es que Acab consulta a sus profetas. Tenía 400 profetas. Y todos al unísono le decían: sí, rey, vaya a la guerra, que él va a entregar el rey en sus manos, él va a entregarnos en sus manos, van a comerlo como pan. 400 hombres, todos diciendo absolutamente lo mismo. Pero Josafat quería realmente dirección de Dios. Y por eso mandan a llamar a un profeta llamado Micaías, el cual no es agradable para acá porque siempre le predica o siempre le profetiza lo que acá no le gusta escuchar, que como está en pecado, entonces va a recibir la derrota. Y amenazan a Micaías y le dicen: tiene que decir lo mismo que están diciendo todos, y todos están diciendo cosas buenas, usted también tiene que decir cosas buenas. Y yo no sé, seguramente de temor dice: no, vaya a la guerra, que Dios le va a entregar eso en sus manos. Pero acá sabía que esta no era la palabra, y así que lo regaña. Bueno, entonces dígame la verdad, ¿cuál es la palabra? Y es cuando Micaías dice: veo a Israel como disperso en los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Micaías le predice precisamente lo que pasó en la batalla, que Acab muere. Pero hay un asunto interesante: Josafat va con Acab a la guerra, y Acab no se pone las vestiduras reales, se disfraza de soldado. Y cuando el ejército enemigo de los sirios va en contra de este ejército, el rey sirio les dice: no vayan a coger ningún soldado, vayan directamente al rey de Israel. Ese es el objetivo. Y cuando ven a Josafat, creen que él es el rey de Israel y van a buscarlo, y se dan cuenta que no es el rey de Israel, pero es porque Josafat clamó. Y clamó a Dios del cielo, y por eso Josafat fue librado. En cambio, acá es herido por una flecha que alguien tiró, no se sabe cómo lo tiró, fue herido y muere en esa batalla. Y más adelante vamos a mirar el asunto de los profetas, porque tiene que ver precisamente con la actitud de Acab, rey de Israel. Y vamos a mirarlo de una vez. Yo me intrigué mucho la primera vez que leí esto. Yo me decía: ¿cómo puede ser posible que 400 hombres que digan una cosa puedan estar completamente equivocados frente a un solo hombre? Y uno estamos acostumbrados a pensar que casi lo que dice la mayoría de las personas es verdad, lo que dice la mayoría de la gente es verdad. Y resulta que los profetas de los cuales estamos hablando son profetas que primeramente estaban siendo pagados por el rey, es decir, no tenían una función espiritual, de disposición espiritual real para lo que ellos estaban ejerciendo. Ministerio Bíblico, la voz de Jesucristo. Era un reino idólatra que tenía muchos baales. Entonces, la mayoría, por no decirlo que todos los famosos 400 profetas, tenían alta influencia de esas creencias paganas, a tal punto de que uno de ellos coge un casco, le pone cuernos y dice: con estos cuernos vas a cornear al rey de Sirio. Es decir, tenían influencia pagana.
Y el único que no tenía esa influencia era Micaías, hijo de Imlá, como dice la palabra. Entonces, aquí entramos a ver una situación donde vemos la misericordia y el favor de Dios, que no estuvo con Acab, porque no buscó la dirección de Dios, pero que sí estuvo con Josafat, porque él sí buscó la misericordia de Dios. Y por eso en ese versículo lo leímos. Más adelante, y no lo vamos a abordar en estos momentos, pero en el capítulo 20, dice que Josafat ora al Señor en un clamor por una respuesta favorable frente a los adversarios, porque hay una guerra que se va a enfrentar, a la cual se va a enfrentar Josafat, y más adelante vamos a ver los resultados de esta guerra. El primer aspecto de la actitud del creyente frente a las adversidades es clamar por la misericordia y el favor de Dios. El segundo aspecto lo vamos a leer en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces el segundo aspecto es humillarse y ayunar delante de la presencia del Señor. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, angustias, primero que hacemos es buscar ayuda en hombres, en personas. Y creemos que esas personas, esos hombres nos van a dar la respuesta milagrosa. El pueblo cada año que hay elecciones tiene esperanzas en esos hombres y mujeres que se lanzan para ver si hay alguno que pueda salvar al país del caos. Y hay personas que solamente ponen sus ojos en el siervo del Señor y lo que diga el siervo del Señor. No, amados hermanos, la primera cosa que tenemos que hacer es humillarnos delante de la presencia del Señor, porque es la primera dirección que Dios nos va a dar, y es el primero que nos va a decir a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Humillarse y ayunar delante de la presencia de Dios implica obtener una serie de respuestas que muy probablemente nuestras fuerzas no las vamos a encontrar, y que muy probablemente nuestras humanas equivocaciones vamos a encontrar es otro problema y otro problema que no se va a solucionar rápidamente. Obviamente, si usted oró al Señor, si usted ayunó, si usted se postró delante de la presencia del Señor y Dios le dice, vaya a buscar al pastor, hágalo, porque es un guía espiritual, pero siempre dentro de la dirección de Dios. Y lo más probable es que Dios no te vaya a dar nunca consejos vanos o consejos que no te vayan a ayudar, porque es el más importante en nuestras vidas. Amén. Y un aspecto interesante del ayunar tiene que ver con el objetivo de buscar respuesta y buscar respaldo. La iglesia no está en ayuno porque sí, porque este año nos inventamos una actividad chévere para ver si de pronto hacemos algo distinto. No. La iglesia está en ayuno porque necesita el favor de Dios, porque necesitamos buscar la dirección de Dios, porque necesitamos encontrar respuestas de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios, porque necesitamos afianzarnos espiritualmente hablando en los propósitos de Dios. Es muy difícil, amados hermanos, que una persona que mínimo no esté ayunando una vez al mes, o mínimamente no esté buscando la presencia de Dios, es difícil que esa persona pueda tener alguna respuesta espiritual para resolver los problemas cotidianos de su vida. Y por eso yo les exhorto, porque yo, mi familia y yo hemos sido testigos de las bondades y las grandes bendiciones que llegan cuando nos humillamos delante del Señor y ayunamos para ofrecer este sacrificio al Señor. Amén. Un tercer aspecto de la actitud del creyente frente a las adversidades tiene que ver con lo que le pasó a Josafat en medio de esta batalla. Pero
vamos a contextualizarnos en el capítulo 20. En el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas aparecen tres ejércitos: el ejército de Amón, el ejército de Moab y el ejército de los del monte de Seir, los amonitas. Todos fuertemente armados se dirigen hacia el reino de Judá, hacia Jerusalén, pretenden destruir completamente a Judá, y es un ejército que supera enormemente el poder militar de Josafat. Y yo no sé si usted se ha enfrentado a situaciones en las cuales usted dice: mi fuerza no me da para solucionar eso, no soy capaz con todo esto que me viene encima. Pues lo mismo le pasó a Josafat. Aparte de que buscó y clamó por la misericordia de Dios, aparte de que se humilló y empezó a ayunar y clamó ayuno o declaró ayuno para todo el pueblo, él se postró, adoró y alabó al Señor. Y nombró a unas personas de que así lo hicieran. Voy a leer en favor de ustedes, amada iglesia, algunos apartes del capítulo 20. Dice: entonces Josafat, en el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Joab y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y aquí quiero invitarles a que pongamos un momento nuestra mirada en la adoración, en la alabanza. Porque adorar al Señor y alabar al Señor no es un simple acto físico donde yo canto, desafinado o no afinado, pero canto. No, es un acto espiritual que tiene consecuencias espirituales. He sido testigo muchas veces de que en la alabanza de nuestra congregación y de otras congregaciones, muchas personas son sanadas por el Señor, muchas personas son restauradas por el Señor. Y no piense usted que por el hecho de que diga: ay, es que tu voz es muy fea, yo canto y ya mismo llueve, se quiebran los vidrios. No, amado hermano y hermana, hay espacios, hay momentos en los cuales usted puede alabar al Señor. No es solamente la alabanza de la congregación, en su casa, cuando usted esté haciendo los oficios del hogar, alabe al Señor. Cuando usted se vaya a acostar, alabe al Señor. Cuando usted vaya a enfrentarse a una situación, adore y alabe al Señor. Buena o mala, adore y alabe al Señor. Porque cuando usted adora y cuando usted alaba, algo se mueve en la esfera espiritual. Algo se mueve. Y como lo vemos en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, y yo me imagino a los cantores allá preparados, y lo que debían de haber hecho es coger las armas y ir a pelear, y no, lo que hicieron fue obedecer y empezar a cantar: glorifica al Señor, porque su misericordia. Y entonces yo me imagino que ese cántico provocó algo tan fuerte que permitió que los ejércitos enemigos se mataran entre sí y se destruyeran. Y uno se pone a pensar: ¿pero qué pudo haber pasado? Pero tiene que ver con eso, amados hermanos. Y muchas veces cuando estamos en los problemas, en las preocupaciones, en las dificultades, el alabar y el adorar al Señor nos trae una paz que no nos podemos imaginar. Y más adelante vamos a ver el porqué de esto. Y un cuarto elemento de la actitud del creyente frente a las adversidades es confiar en el poder y la misericordia de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd a Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a los profetas y seréis prosperados. Amén. Creer en el respaldo, creer,
confiar en el poder de Dios, confiar en la misericordia de Dios, porque muchas veces nos falta eso. Nos paramos frente a los problemas creyendo que se van a solucionar. No confiamos. Lo digo porque nos puede pasar como seres humanos. Vemos el problema más grande que nosotros, o vemos el problema más grande que Dios, y resulta que Dios es más grande que el problema. Amén. Pero hay una cosa particular en el capítulo 20, verso 20. En la última parte dice Josafat: creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y vamos a tener mucho cuidado con esta parte del versículo, porque muchas personas que están predicando falsas doctrinas toman este tipo de textos para decir: es que ustedes tienen que creer en mí, amados, porque yo soy el profeta, yo traigo la palabra de Dios. Y eso es completamente falso. Dios en su palabra tiene la palabra profética más fiel que podamos encontrar en los creyentes. Y es por esto que tenemos que tener cuidado. Y yo asocio esto que dice Josafat no solamente a lo que dijo el profeta en el momento en el cual estaba buscando la presencia de Dios, sino también al hecho de que Josafat estaba enseñándole al pueblo la palabra de Dios. Y recordemos que para el pueblo judío, Abraham y Moisés eran profetas del Dios Altísimo. Moisés era uno de los grandes profetas del Dios Altísimo para el pueblo judío. Y por eso Josafat hace ese énfasis. No es que usted vaya a ser prosperado porque vaya y siembre en una iglesia donde le digan siempre 100 que va a recibir 1 millón. No, esa no es la prosperidad. La prosperidad verdadera tiene que ver con el hecho de que Dios está guardando tu vida, te está entregando la provisión del día a día y te está llevando, como dice el Salmo 23, a los praderas, verdes pastos, donde te vas a reposar. Esa es la prosperidad. Y aquí vamos a entrar a un último punto que tiene que ver con la respuesta del Señor frente a esa actitud del creyente, esa piedad del creyente, esa actitud del creyente en las adversidades. Y son unos aspectos que están respaldados desde ese mismo texto del segundo libro de Crónicas. Los voy a mencionar rápidamente y voy a hacer algunas referencias. La primera es que Dios permanece con él. Josafat tuvo el respaldo de Dios. Y en el capítulo 17, verso 3, empieza diciendo: y el Señor estuvo con Josafat. ¿Y cuántos de nosotros no queremos, queremos estar con el Señor? Que el Señor esté con nosotros, que nos respalde, que nos guarde, que esté acompañándonos en cada instante de nuestras vidas. Pues amados, esta es una de las respuestas. Cuando usted siente que Dios va con usted, es porque está actuando de acuerdo al propósito de Dios. En Mateo capítulo 28, verso 20, Jesús les dijo, dice la palabra: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la mejor herencia que tenemos como hijos de Dios, su presencia. Amén. Otro aspecto: Dios nos bendice, o Dios bendice al creyente. En el capítulo 17, verso 5, nos muestra cómo Josafat reinó y Dios le confirmó el reino. Y es a causa de esa bendición que los filisteos, sus enemigos, y los árabes, sus enemigos, le llevaban presentes, ofrendas de paz, para que este hombre, con ese poder, esa autoridad que había recibido de Dios, no fuera destruido. En Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso tenemos que darle gracias, porque todo lo que tenemos ha sido por la provisión divina de nuestro Padre Celestial. Amén. Otro aspecto: Dios guarda nuestras vidas. Así como Dios guardó la vida de Josafat, así también el Señor guarda nuestras vidas. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 8, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso,
pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dios guarda nuestras vidas, no solamente en el presente, sino en la que ha de venir. Amén. Un siguiente aspecto: Dios alienta al creyente y toma sus causas como propias. En el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas que estamos leyendo, el Señor le dice: esa guerra no es de ustedes, esa guerra es mía. Aspecto, los voy a mencionar rápidamente. Dios le otorga la victoria al creyente. Así como Josafat, Dios le otorgó la victoria. Así también nosotros tenemos promesa de victoria. Y le voy a pedir por favor que vaya rápidamente a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, lo que todos anhelamos en nuestras vidas, Dios nos da la paz. En el versículo 30 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, dice: y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio la paz de todas sus partes. Les voy a dar estas citas como referencia: Juan capítulo 14, verso 27 y Filipenses 4, 7. En la primera de Juan, Jesús nos deja la paz, no como el mundo nos lo da, sino como Él la tiene para nuestras vidas. Y en Filipenses 4, 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias porque en esta mañana hemos podido entender tu palabra, estudiar, Señor. Hemos podido disponernos, Señor, para mirar un modelo de vida, un modelo de vida espiritual. Queremos pedirte, Señor amado, que nos ayudes cada día a fortalecernos en el ámbito espiritual, a tener fuerza, Señor, que nos permita tener celo de tu presencia, que nos permita pregonar tu palabra, que nos permita, Señor, exhortar a nuestros seres queridos para que busquen tu voz. Queremos pedirte, Señor, que durante el medio de los problemas, Señor, en medio de las angustias, podamos buscar tu rostro, humillarnos delante de tu presencia, adorarte, alabar, Señor, tu nombre. Y que en medio de todo esto, Padre de la gloria, encontremos las respuestas a todos los problemas, a todas las dificultades que tenemos en nuestro día a día, Señor. Respalda, Señor, nuestras vidas durante todo el tiempo que tengamos que luchar y batallar, Señor. Permítenos, Señor, tener la victoria, Padre, en cada instante, en cada problema, en cada situación. Y que tu paz, amado Dios, permanezca en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.